Muy buenos días, estudiantes. Tengan todos ustedes. El día de hoy, en el curso de álgebra, siguiendo con las operaciones con polinomios, ahora vamos a ver la multiplicación. Profesor, vamos a ver la multiplicación. Vamos a ver la multiplicación en los diferentes casos que se nos va a presentar. ¿De acuerdo? Y en el cual tenemos que aplicar las propiedades que ya hemos visto durante estas semanas. Acá vamos a apreciar tres casos bien notables. El primer caso, así como lo ven en este ejemplo número 1, en el cual tú tienes que multiplicar un número natural, ¿sí? Un número multiplicado por un monomio. ¿Sí? Un número por un monomio. Este es el primer caso que vamos a ver. Cuando multiplico un número natural por un monomio. ¿Sí? Es lo que vemos en el ejemplo número 1. A ver, número natural o también vamos a llamar en general, para que no sea solamente natural, también puede ser negativo, un número entero. Un número entero que puede ser positivo o negativo, multiplicado por un monomio. ¿Cómo se multiplica un número entero, que puede ser positivo o negativo, por un monomio? La relación es sencilla. Observemos acá el ejemplo A, para que ustedes comprendan. Acá el número entero, en este caso, que se va a multiplicar, es el número 3, y lo voy a multiplicar por el monomio, que es 2x a la quinta. Ajá. Y acá hay algo muy importante. Como tú ves, entre el número 3 y el paréntesis, no hay ninguna operación. Ahí ustedes con su color rojo, vamos a colocar un puntito. Ese puntito identifica que ahí vas a multiplicar el número 3 con el monomio 2x a la quinta. Igual en el ejemplo B, ahí tengo el número entero, menos 4, lo multiplico por 5x a la 7y, y bueno, este número ya no es un número entero, este es un número fraccionario, ¿no? Y se aplica la misma regla, ¿no? Es 2 tercios multiplicado por 6x al cubo, y a la 8. Entonces, entre ese número y el paréntesis, acá hay un puntito. Bien, entonces, ¿cómo se multiplica un número entero, o en este caso fraccionario, que vamos a ver después, se multiplica con respecto a un monomio? Es súper sencillo. Lo único que haces ahí, niños y niñas, lo único que deben hacer ahí es multiplicar el número entero, que en este caso, ejemplo A, es 3, multiplicarlo con el coeficiente del monomio, y el coeficiente viene a ser 2. Por eso es que en esta parte solamente se multiplica 3 por 2, 3 por 2 es 6, y se escribe en la misma parte literal. Ahí escribes la misma parte literal. Así se multiplica de forma directa. Solamente se multiplica el número por el coeficiente. Listo. Y profesor, y si tenemos un número negativo, que es el caso que vamos a ver en este momento, por ejemplo, tengo que multiplicar en el ejemplo B. Vamos a trabajar solamente con números enteros nosotros en este caso, no con fraccionarios. Menos 4 multiplicado por 5x al 7y. Entonces, lo único que hace es multiplicar el número negativo menos 4 por 5. Y acá lo estamos multiplicando. Vamos a multiplicar menos 4 por 5. Y ahí, al multiplicar menos 4 por 5, se obtiene menos 20. Y se coloca, como tú ves, la misma parte literal, x a la 7, y. Entonces, lo único que tienes que hacer cuando multipliques un número entero por un monomio es multiplicar el número entero por el coeficiente nada más. Con esa idea, estudiantes, nos vamos ahora al ejercicio número 1, porque vamos a explicar uno por uno, y a medida que vamos explicando vamos resolviendo.
Vamos al ejercicio número 1 de la página 49, habiéndote explicado que se multiplica el número entero por el coeficiente solamente del monomio. Así que, niños, nos vamos al ejemplo número 1 de inmediato. Subimos un poquito y solamente el ejemplo número 1. A ver, estudiantes, ustedes conmigo. Acá en el ejemplo número 1 te pide efectúa en cada caso. Agarren su lápiz rojo y observa que ahí voy a multiplicar en el ejemplo A 6 por 3x a la 8. Entre el 6 y el paréntesis no hay ninguna operación. Ahí coloquen un puntito. Ese puntito va a significar que estás multiplicando. Lo mismo en el ejemplo B. Ahí vas a multiplicar 5 por todo el monomio menos 4x a la 10. En el ejemplo C, ahí vas a multiplicar 7 por 2x a la 4, y a la 9. Y en el ejemplo D vas a multiplicar 4 por menos 5x y a la 6. Entonces, ahí colóquenle siempre un puntito porque eso te va a indicar que vas a multiplicar. Bien, entonces, como hemos visto en el ejemplo, en los ejemplos anteriores, acá para multiplicar un número entero por un monomio, multiplicas el número entero, que en mi caso A es 6, lo vas a multiplicar por el coeficiente del monomio, que es 3. Entonces voy a multiplicar de la siguiente manera. Abre paréntesis, coloquen abre paréntesis, coloca 6, vamos a colocar el puntito, ese puntito significa multiplicación. El 6 lo vas a multiplicar por el número 3. 6 por 3. Y ahí vas a colocar la variable x, ajá, y todo eso elevado al exponente 8. Y colocamos ahí el exponente 8 en el x. Ahí va el exponente 8. Bien. Y lo que haces a continuación solamente es multiplicar 6 por 3. ¿A qué es igual 6 por 3? 18. Muy bien. 18. Colocamos 18x octava. a la octava. Muy bien. 18x a la octava. Y ahí se acaba la operación. ¿Comprendieron, niños, niñas? Profesor, yo no entiendo. Sí, profesor. ¿Puede repetirlo? Claro, cómo no. Claro, lo voy a repetir, no hay ningún problema. A ver, para multiplicar, observa acá. Cuando quieras multiplicar un número entero, en este caso, ¿quién es el número entero? En este caso es el número 6, el número entero. Y lo quieras multiplicar por todo un monomio, lo único que haces es, en el monomio, observa el coeficiente. Y profesor, ¿quién es el coeficiente? No entiendo quién es el coeficiente. Observa acá a la derecha. Tienes esta expresión, 3x a la octava. El coeficiente es el número que va delante de la variable. Este es el coeficiente. A ese número que va delante de las variables se le denomina coeficiente. ¿Quedó claro quién es el coeficiente? Profesor. ¿Sí? Muy bien. En este caso, en el monomio que tenemos ahí voy a multiplicar 6 por el monomio 3x a la 8. El coeficiente del monomio vendría a ser 3. Ese es el coeficiente. Entonces lo que tú vas a hacer es multiplicar el número entero 6, lo vas a multiplicar por, y te das cuenta que ya cuando voy a multiplicar ya no coloco el aspa, ¿no? Ya no coloco el aspa para multiplicar. Ahora coloco un puntito. ¿Y sabes por qué? Porque si no me confundo con la variable x. A ver, si pongo el aspa me confundo con la variable x. Por eso es que acá se coloca un puntito. Y ahí es donde tú multiplicas 6 por 3 y eso me da 18. 6 por 3, 18.
y colocas la misma parte literal. Como la parte literal es x a la octava, colocas x a la octava. ¿Comprendiste? Sí, profesor. A ver, vamos a ver el siguiente ejemplo para que entiendan. Dígame usted, a ver, ¿quién es el número entero que voy a multiplicar en el ejemplo B? 5. Así es, el número entero es 5, muy bien. ¿Quién es el coeficiente en el monomio menos 4x a la 10? 4. Menos 4, muy bien. Ese es el coeficiente, porque puede ser negativo. Menos 4, muy bien. Lo que tú debes hacer en primer lugar es multiplicar el número entero, que es 5, por el coeficiente, que es menos 4. Es decir, abrimos el paréntesis y voy a multiplicar 5 por, y ahí viene menos 4. Así es, porque el número es negativo, menos 4. Y todo eso acompañado de x, y ese x tiene que estar elevado a la décima. A la décima, muy bien. X elevado a la décima. ¿Listo? Entonces, lo que viene a continuación, ahora sí, con tu color rojo vamos a colocarle acá, a este puntito vamos a resaltarlo. Ahí vamos a multiplicar. Y acá cuando multiplicas tienes que tener en cuenta los signos también. Cuando multiplicas 5 por menos 4, 5 por menos 4, ¿cuánto se obtiene? 20. No Menos es 20. Ah, Menos 20. muy bien. Menos 20 x Bueno. a la A la décima. décima. Ahí está, muy bien. Si fuese 5 por 4, si fuese solamente 5 por 4, eso sí sería 20. Ah, si tú multiplicas 5 por 4, eso sí sería 20. Directamente saldría 20. Pero si tú multiplicas 5 por menos 4, al multiplicar 5 por menos 4, el resultado, como bien ha mencionado, es menos 20. No es lo mismo. Entonces, ahí el resultado que se obtiene es menos 20, y colocamos la parte literal. X a la décima. a la décima. Muy bien. Ahí está. Estamos aplicando la relación. X a la décima. Listo. Hasta ahí. ¿Alguna pregunta? No, profesor. ¿Ahora sí se ha comprendido mejor? Sí, profesor. Muy bien. Así, paso a paso, los ejemplos son para eso, ¿no? Para que tú comprendas mejor las operaciones. Vamos al ejemplo C. Te voy a hacer las mismas preguntas. En el ejemplo C, ¿quién es el número entero? 7. Muy bien, ahí está el 7. ¿Quién será el coeficiente del monomio 2x 4y? 2. El coeficiente es 2. Ahí es 2 solamente, ¿te das cuenta? Y al momento de multiplicar, lo que haces es multiplicar el número entero 7. ¿Lo multiplico con quién? Por 2. Ahí colocamos 7 por 2 y colocamos la misma parte literal. Pero en este caso hay dos letras, profesor. ¿Cómo hago? Bueno, colocas la misma parte literal. X a la 4, y elevado a la 9. ¿Te das cuenta? Colocas la misma parte literal. Y también colocas los mismos exponentes. X elevado a la 4, y elevado a la 9. Listo. Y lo único que haces finalmente, ¿qué es? Multiplicar. Ajá. Vamos a multiplicar. ¿Y cuánto es 7 multiplicado por 2? 14. 14 a la x, a la cuarta y a la novena. Así es, muy bien. Ahí está. 14x elevado a la cuarta
y elevado a la novena. Muy bien. Y eso es todo lo que se hace. ¿Captaron la idea? Muy bien, vamos a la cuarta. Sí. Acá y elevado a la novena. Listo. Hasta ahí, niños y niñas. ¿Alguna pregunta? Ninguna. Ahora vamos a resolver el ejemplo de. Entonces tú te haces las mismas preguntas que yo te he formulado hace un instante. ¿Quién es el número entero que voy a multiplicar? En el ejemplo de, ¿quién es el número entero? 4. 4. ¿Quién es el coeficiente? -5. 0, menos 5. O es el coeficiente del monomio. Muy bien. Ahora lo que hacemos simplemente es multiplicar el número entero, que en este caso es 4, abrimos paréntesis, multiplicamos 4, por el coeficiente, que en este caso es -5. -5. Así es. Y la parte literal se escribe tal cual es. X, Y, y ese Y debe estar elevado al exponente 6. Ajá, y colocamos el exponente 6 al Y. Ahí está. Listo, profesor. Y lo que hacemos a continuación, ¿qué es? Bueno, ahora tenemos que multiplicar. ¿Qué voy a multiplicar? 4 por... 4 por -5. ¿Y cuánto es 4 por -5? 20xy. No es 20. Menos 20. Ah, ¿Ya ves? Menos ¿Ya ves? 20. Menos 20x y Menos a la 20xy a la sexta. sexta. muy bien. ¿Te has dado cuenta que si me dices 20, el resultado no es correcto? Al multiplicar 4 por -5, el resultado que se debe tener es -20. Ah, por eso hay que tener mucho cuidado cuando trabajes con números enteros. El signo es importante al momento de calcular ello. Y luego colocas la misma parte literal, x, y ese y tiene que estar elevado al exponente 6. Y ahí colocamos el exponente 6. Ahí bien. Listo, estudiantes. Vayan trabajando ahí. A ver, estudiantes. Ahora, en el segundo caso, miren el ejemplo en la parte superior. Se dice efectúa en cada caso. Bien. Observemos el ejemplo A que estoy encerrando ahí en un círculo. El ejemplo A. Listo, el ejemplo A. Mira, no el ejercicio 2, sino el ejemplo A, que está en la parte superior. Ahí yo tengo que multiplicar dos monomios. Ajá. En este caso es la multiplicación de monomios. Ah, profesor, ahí se están multiplicando dos monomios. Multiplicación de monomios. Ajá. Esa es la famosa multiplicación de monomios. Bien. Como tú ves, ahí se están multiplicando dos monomios. En este caso estamos multiplicando el monomio 2x a la 4, ya es un monomio, ¿eh? 2x a la 4, lo estoy multiplicando por otro monomio, que es 5x a la quinta. Ah, 2x a la 4 por 5x a la quinta. ¿Cómo se multiplican dos monomios, profesor? Bien, no es muy difícil de hacer, niños y niñas. Seguimos el siguiente procedimiento. Primero, observa, vas a multiplicar los coeficientes. Observa en la parte superior. El coeficiente del primer monomio, ¿quién es? El número 2. El coeficiente del segundo monomio, ¿quién es? El número 5. Entonces, para multiplicar dos monomios, primero multiplicas los coeficientes. Ah, o sea que primero tengo que multiplicar 2 por 5.
Así es. Se multiplican los coeficientes. Y al mismo tiempo vas a multiplicar la parte literal. ¿Qué es la parte literal, profesor? La parte literal es la parte que corresponde a las variables y a sus exponentes. Es decir, que tengo que multiplicar x a la 4, lo debo multiplicar por x a la 5. Ah, se multiplican también las letras y los exponentes, profesor. Sí, tienes que multiplicar las letras y los exponentes. Oh, miren. ¿Y ahora qué se hace, profesor? Cuando ya separé, ¿cómo voy a multiplicar? Bueno, vas a multiplicar en primer lugar los coeficientes, que era 2 por 5, y 2 por 5, como ves, ahí se resulta 10. 2 por 5 es 10. Eso es lógico, profesor. Pero, ¿qué hago cuando multiplico las letras con sus exponentes? Ahí aplicas una propiedad que ya hemos visto. La propiedad se denomina multiplicación, la multiplicación de bases iguales. Ah, ahí vas a multiplicar bases iguales. Multiplicación de bases iguales. ¿Y qué se hace en la multiplicación de bases iguales, profesor? No recuerdo porque eso lo hemos visto tiempo atrás. Bien, cuando vas a multiplicar bases iguales, ya cuando estoy multiplicando las letras, ¿qué haces? Colocas la misma base que es la letra X y los exponentes de X, que en este caso son 4 y 5, en la multiplicación de bases iguales se suman los exponentes. Ah, se escribe la misma base X y se suman los exponentes. Profesor, una pregunta. Dígame. ¿Solo se puede sumar o se pueden multiplicar, sumar? Ahí está. O solo sumar? Muy buena pregunta. En este caso, cuando estamos multiplicando bases iguales, la regla es súper sencilla. Se escribe la misma base, escribe la base, mira, escribe la base, y la regla me dice que se suman los exponentes. Esa es la regla. Se escribe la base y se suman los exponentes. Es por eso que en este caso, solamente lo que vas a hacer es sumar los exponentes. Por eso colocamos la base X, que es la base para los dos, y los exponentes de X se van a sumar. Y es por eso que al final lo que obtienes es 10x elevado a la 9. Sumando los exponentes. ¿Comprendió la idea? Sí, profesor. Eso se van a sumar siempre. Sí, siempre se van a sumar, porque es una propiedad. Sí. Así es, una propiedad. Con esa idea, niños y niñas, vamos al ejercicio número 2, con la misma idea, multiplicación de monomios. Ah, profesor, acá me piden reducir y me estoy dando cuenta que esta es la multiplicación de monomios. Ah, muy bien, ¿te das cuenta? Esa es la multiplicación de monomios. Lo que vamos a trabajar en este ejercicio número 2. Ajá, acá estoy multiplicando. Veamos el ejemplo número 2A. Ahora sí el ejercicio 2A. Acá estoy multiplicando dos monomios. 2x a la 5 por 3x a la 6. A ver, vamos a recordar. Lo primero que tienes que hacer es multiplicar. Vamos a multiplicar los coeficientes. ¿Quiénes son los coeficientes, profesor? Acá el primer coeficiente será el número 2. ¿Y el otro coeficiente quién es? El número 3. Entonces, vamos a multiplicar los coeficientes. A ver, conmigo escriban, por favor. Abro paréntesis y vamos a multiplicar 2 por 3. Ahí están los coeficientes. Ya está, profesor. Ahí vamos a ordenar, estamos ordenando los coeficientes. Ahora, profesor, también tengo que multiplicar las letras. Sí, la parte literal. ¿Cuál es la parte literal del primer monomio?
A ver, la parte literal del primer monomio es x a la 5 y del otro X a la monomio 6. x a la 6. Es decir, que los tengo que multiplicar. Entonces vamos a abrir un paréntesis, abrimos un paréntesis y vamos a multiplicar x elevado a la 5 por x elevado a la 6. Colocamos los exponentes ahí. Muy bien, profesor. Hasta ahí estoy aplicando el mismo procedimiento. Vamos a multiplicar x a la 5, lo voy a multiplicar con la otra parte literal que es x a la 5. Bien, profesor. Listo. ¿Hasta ahí está quedando clara la idea? Sí, profesor. Muy bien. Ahora lo que hacemos a continuación es multiplicar los coeficientes. A ver, profesor, es decir, que tengo que multiplicar 2 por 3. Sí, multiplicamos 2 por 3. Y si multiplico 2 por 3, ¿qué me va a quedar? 6. 6. Ya tengo el 6. Muy bien. Listo, niño. Ahora, lo que viene a continuación es multiplicar las partes literales. Multiplicar x a la 5 por x a la 6. Elevada a 30. No. A ver, recuerda la propiedad. Observa la parte superior. Mira en la parte superior. Observa. 5 más 6. Ah, mira, en los exponentes, la regla te dice, escucha primero. 11. Escucha primero. La regla, cuando vas a multiplicar las letras, cuando ya multiplicas las letras, la regla es, escribe la base. ¿Quién es la base? La base es X. La base para ambos es X. Pero la regla, ¿qué me dice? Se escribe la base X y lo que tú debes hacer es sumar los exponentes. ¿Y quiénes son los exponentes en este caso? ¿Quiénes son los exponentes? 5 y 6. Ah, los exponentes son 5 y 6. Es decir, que 5 y 6 tú los tienes que sumar. Ah, entonces en el exponente voy a sumar 5 más 6. ¿Te das cuenta? Porque en la multiplicación de bases iguales se escribe la misma base y se suman los exponentes. Entonces, y ya para terminar el ejercicio, lo que nos queda simplemente es colocar el resultado final. El resultado final, ¿cómo será igual? A ver, profesor, ahí quedaría 6 en el coeficiente, ya está, ahí queda 6. Y en la parte literal, ¿qué nos quedaría? ¿Qué nos quedaría? X a la onceava. Ahí está. X elevado al exponente 11. Y ahí se termina el ejercicio. ¿Comprendieron, niños y niñas, cómo se trabaja este ejercicio? Cuando Sí, profesor. Sí, profesor, pero una pregunta. ¿Cómo vamos a saber cuando si es diferente? El ejercicio 1 y 2 es diferente, ¿no? Ajá, sí, son ¿Y diferentes. cómo vamos a saber qué hacer en cada caso? Ahí está, te explico acá. Te explico acá antes de que termine el tiempo. En el primer caso era cuando multiplicabas un número natural. Acá era un número natural. O un número entero en este caso, ¿no? Un número entero lo multiplicabas por un monomio. Ese era el primer caso. Un número entero por el monomio. Por ejemplo, acá el número entero solamente 6. Ahí es solamente un número entero, 6. ¿Te das cuenta? En cambio, en este caso, son dos monomios. Un monomio acá y otro monomio en esta parte. Ahí estás multiplicando dos monomios. Esa es la diferencia. ¿Te diste cuenta? No es igual. Profesor. Muy bien. Listo, niños. Nos vemos dentro de unos minutos. ¿Ya? A ver, tratan de hacer el ejercicio B. Intenten el ejercicio B, que es la misma idea. Y después ya lo resolvemos. Ya, Muy bien.